Buenas tardes, muchas gracias por venir, muchas caras conocidas por aquí. Bueno, tenemos el gran placer de haber traído a uno de los científicos y divulgadores más influyentes del país. Yo voy a presentar al científico y mi compañero Tony al divulgador. Voy a dar unos datos que no me han ayudado con el efecto fan, pero se ha diluido rápidamente al poder conversar con él, porque no le han quitado ni un ápice de humanidad. Fernando Valladares Ros es investigador del CSIC, en el Museo Natural de Ciencias de Madrid, lleva un grupo de investigación de ecología y cambio social, es profesor asociado también de la Universidad Rey Juan Carlos y ahí van los datos. Ha publicado, según ResearchGate, 510 trabajos científicos, ha participado en ellos, más de 220 conferencias por todo el mundo, más de 20 tesis doctorales tutorizadas y está en el grupo del 1% de científicos con más impacto internacional, según la agencia Thomson Reuters. Agradezco a Vicente Díez, profesor de la UPV, del que me he inspirado en muchos de los datos. Y bueno, esa es su labor científica, que le legitima totalmente para su divulgación, pero más importante aún, si cabe, para el mundo del activismo es cómo lleva todo esto a la ciudadanía. Y ahí, pues, le cedo el puesto a Tony. Vale. Bueno, pues yo a Fernando la primera vez que lo vi fue en un vídeo del YouTube, fue allá cuando se estaba gestando y ya estaba empezando la pandemia. Y entonces me sorprendió porque ahí lanzó una teoría que a mí me pareció súper interesante acerca de que realmente la mejor vacuna era la naturaleza. Y un poco vinculando de alguna manera todo este tema de las pandemias al tema de la pérdida de la biodiversidad, ¿no? Y entonces a partir de ahí, de este vídeo de YouTube, me interesó, me gustó mucho su manera de hablar y lo seguí, ¿no? Entonces luego la oportunidad de conocerlo surgió cuando de repente yo estoy en una plataforma de Stop Ganadería Industrial, también estoy en Ecologistas en Acción, y de repente apareció en época de moratoria, de la moratoria que dictó aquí la Junta de Castilla-La Mancha sobre el porcino, pues aparecieron 3 granjas, un fraccionamiento de Ipor en la Alcarria conquense. Era una cosa muy escandalosa, es decir, una granja de 7.000 cerdos que la habían fraccionado en 3 de 2.496. Nos pareció que había que luchar contra eso, había que movilizar a la gente y buscamos un poco el respaldo del mundo científico, que creo que avala nuestras tesis, y pensamos en Fernando Valladares, ¿no? Yo cuando lo llamé sin mucha fe porque una persona ocupada, comprometida como él, pues suponía que su agenda la tendría llena y dedicarla a nuestra pequeña causa pues sería difícil, ¿no? La verdad es que me sorprendió enormemente cuando nada más le propuse el asunto, me dijo que sí, que cuándo, y que naturalmente que así conocería un poco la zona también y que se prestaba a ayudarnos, ¿no? Bueno, y así estuvo con nosotros 2 días por ahí, por Portalrubio de Guadamejud, por Huete. Bueno, él estuvo un día concretamente y dio charlas en 2 de los municipios. Recuerdo la angustia porque, claro, a mí me tocaba, íbamos con él, yo y Remedios también, de Pueblos Vivos, y nos tocaba intervenir después de él, ¿no? Claro, entonces después de una intervención tan brillante, tan preparada como la que había hecho, ¿no?, acerca de los impactos de la ganadería industrial, pues te daba un poco de yuyu salir a continuación para decir un poco tu historia, ¿no?
Luego hemos coincidido también en la presentación de su libro La recivilización en Valencia, posteriormente también en Cuenca, en unas charlas, en unas jornadas. Y bueno, irremediablemente siempre, pues la verdad es que me ha gustado lo que ha dicho. Es un gran comunicador, un gran divulgador científico. Creo que hace una tarea increíble. Y entonces creo que tenemos que darle las gracias por hacer esta tarea y hoy por estar aquí para presentarnos su nuevo libro, que viene un poco alrededor de lo que os he comentado, la primera vez que yo lo oí y la primera vez que lo conocí a través de YouTube. Y nada, pues os dejo con él, ¿de acuerdo? Bueno, pues muchas gracias a los que me han presentado. Ya a partir de aquí solo puedo desilusionar y decepcionar, porque cuando te ponen tan arriba casi va a ser difícil mantener el listón. Muy agradecido también de que destinéis un ratito en una tarde de diario para hablar o pensar sobre estos temas que personalmente creo que son muy importantes, y a juzgar por el hecho de que hayáis sacado ese hueco también nos parecen importantes a vosotros y vosotras. Y por supuesto a Virgilio y a todos los que hacen posible este ciclo, del que estoy fascinado, que Albacete tiene un músculo potente en cultura y en inquietud, dos cosas muy necesarias en los tiempos que corren. Bueno, pandemia, se podrían abordar de muchas maneras y no me voy a centrar exactamente al libro, voy a coger algunas cosas que podéis encontrar en el libro, pero también es verdad que las pandemias es algo muy dinámico, como veréis, y va cambiando, y hay actualidades y hay cosas. Hoy me contaban que parece que un alto cargo de sanidad ha metido un poco la pata quitándole importancia a la pandemia de la COVID, y constantemente hay novedades, son temas en los que hay emociones, dinero, salud, futuro, presente, pasado. Y bueno, pues aquí una pequeña presentación o introducción. Yo, hasta la hora en la que me tenga que subir para irme al tren de vuelta a Madrid, que es el último, ya no hay más, pues encantado de estar con vosotras a preguntas y hasta el último momento hablando de lo que queráis hablar. Pero por algún lado hay que empezar. Y os propongo que remontemos en la historia. A mí me resultó muy fascinante leer cómo hace 2000 años los seres humanos las pasaban igual de mal que nosotros. Y también, hace 2000 años, cometían más o menos los mismos errores que cometemos hoy. Y también entonces negamos la realidad como la negamos hoy. Es sorprendente, somos los mismos seres humanos, pero pensar en términos evolutivos, 2000 años no es nada. Somos una especie recién llegada, solo tenemos unos 200.000, 300.000 años. No es nada. Evolutivamente no es nada. ¿Qué quiere decir? Que nuestro cableado mental, emocional, neuronal, que incluso nuestro sistema inmune está diseñado para un cazador-recolector que iba por allí, ¿no?, al final de las glaciaciones. Era otro mundo y han cambiado muchas cosas, pero seguimos siendo esos. De la peste antonina que ocurrió en esos años, entre el 165 y 180, se han escrito muchas cosas. Os animo a que, si os interesa la historia, pues que profundicéis, y sobre todo si tenéis alguna crónica. Cuando estábamos confinados hubo algún historiador que hizo también algún vídeo. Como estábamos confinados era el momento de hacer vídeos, y contaba con un lenguaje más conocedor de la historia lo que fue aquello, ¿no? Fue una epidemia que no se sabe muy bien si fue viruela o sarampión, ha habido que reconstruirla. Se la llama también la peste de Galeno, recordaréis el médico griego. Bueno, él tuvo ocasión de ver algunos de los brotes más grandes que afectaron a las tropas. Fue llevada por estas tropas que venían de la guerra de los partos, y Lucio Vero era en aquel entonces el responsable máximo, era digamos la mano derecha de alguien más conocido como Marco Aurelio. Pero este Lucio Vero es el protagonista de esta epidemia por muchas razones. Entre otras, le dio nombre, el nombre coloquial era Antonino, aunque se llamaba Lucio Vero, no sé de dónde viene, pero Antonino le dio nombre a la peste, que se llamaría Antonina. Se ha estimado que perecieron 5 millones de personas en total, aproximadamente un tercio de la población en algunas zonas. Pensar que en la COVID murieron unos
no llega a 9 millones de personas. O sea, ya en aquel entonces, que éramos muchísimos menos, murió prácticamente la mitad. Pero es que luego hubo otro brote de la misma enfermedad, nadie sabe muy bien exactamente qué pasó. Pero aquí tenemos otro personaje, 2000 años después. Bulos, negacionismos, ignorancia y desinformación, que llevaron a Boris Johnson a declarar, a ser revisado antes de ser dimitido, ¿no? Y acabó reconociendo que estuvo en unas cuantas fiestas que nunca tuvieron que tener lugar, entre otras cosas porque él mismo había decretado. Bueno, él dio varios bandazos, característica también de algunos dirigentes de nuestros tiempos, ¿no? Según sople el viento, según me vaya o según opine o con quien me arrime, ahora hay confinamiento, ahora no hay confinamiento. Llegó a ser Boris Johnson algo negacionista en algunos momentos, luego se dio cuenta que estaban muriendo muchos británicos y que no era muy responsable hablar en esos términos, pero él mantenía algunas fiestas que le costaron el puesto. Supongo que tampoco le habrá importado mucho, no lo sé. La cuestión de empezar un poco por la historia, tanto en el libro como hoy aquí, no es tanto hacer una recapitulación histórica, sino hacernos esta pregunta que creo que es muy importante para muchas cosas. Si aprendemos de la historia, sabéis que el que no aprende de su historia o de la historia está condenado a repetirla, ¿no? Y a veces parecería que la repetimos. Han cambiado cosas, indudablemente no estamos en el mismo sitio, pero fijaros, los ciclos de la historia se pueden resumir en 3 estadios. Anarquía y salvajismo, así empieza todo. Una especie que se abre paso en lo biológico, una civilización que se abre paso en la historia, empieza con un cierto nivel de descontrol, de desconcierto, con pocas reglas, para pasar a una fase 2 de orden, civilización, razón, destreza, ¿no? Que podría ser el esplendor, por ejemplo, del Imperio Romano en los tiempos de Marco Aurelio. Y para seguir con una decadencia y una barbarie que puede llegar, de hecho, a la mayoría, sino a todas las civilizaciones, les acaba llevando a un cierto colapso por minar precisamente las características que le han llevado hacia arriba, los recursos naturales, el modo de vida que le ha llevado a las altas cimas. Por no hacerlo de forma sostenible, por no explotar o relacionarse con esa actividad o con ese recurso de forma sostenible, acabas socavando tu propia estabilidad y caes. Esto es la historia triste que repetimos los humanos en distintas formas, en distintos países, en distintas regiones. Estos dos señores, Schumpeter y Kondratiev, cuando se enfrentaron a la revolución industrial, ellos veían a una escala de décadas, ¿no? 1791, una fase de auge desde la pobreza a una fase de gran riqueza económica, pero que trajo consigo pocos años después una crisis, para después volver a dar una pobreza, porque después de la crisis se sale un poco escaldados, algunos unos afortunados o quizá caraduras, y así sucesivamente, ¿no? Otros le dan un poco más de vuelta a esto de los ciclos de la historia. Aquí tenéis otra interpretación más generacional, más en clave de generaciones que se van sucediendo, Strauss y Hobbes, ¿no? Para el siglo XX hablan de los años 40, un periodo de cambio alto, ¿no? Que llevó a la generación llamada profeta, para dar lugar a un despertar, a una generación nómada que fue buscando en los años 60 las oportunidades. De ahí pasó a un cambio que podemos llamar, o ellos llaman desenredo, la generación un poco héroe, que acaba bastante regular y ya lugar a otra crisis. En cualquier manera, lo llamemos de una manera u otra, pongamos el énfasis en los recursos naturales, en la economía, en la dominancia, en la estructura social. Hay claramente unas subidas y unas bajadas, unos ciclos que a mí me gusta resumirlos con este diagrama y que nos podemos ver muy reflejados hoy en día, ¿no? Podemos empezar, como es un ciclo, en cualquier momento, ¿no? Pero podemos decir los tiempos fáciles, que son los de ahora. Todavía estamos viviendo tiempos fáciles. Después de la Segunda Guerra Mundial, Occidente, Europa, Estados Unidos, ha entrado en tiempos fáciles. ¿Qué son tiempos fáciles? Los tiempos fáciles son tiempos en los que la guerra no se propone como una manera de solucionar los problemas. Se propone pues una sociedad cargada de valores, de ética, de estética, de morales, de derechos humanos. Todo esto fue teniendo lugar, bueno, Eleanor Roosevelt, mujer tenía que ser, mientras su marido se dedicaba a esas cosas del gobierno, pues ella se encargó de hacer realidad la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y son momentos, digamos, bonitos, buenos, en los cuales vivir es relativamente fácil. A partir de ahí aparecen personas débiles, porque los tiempos fáciles generan personas débiles de carácter, débiles de temperamento, de fortaleza, digamos, física o mental.
Y esas personas débiles son incapaces de mantener esos tiempos fáciles y entran tiempos difíciles. Los tiempos difíciles crean personas fuertes, las personas fuertes crean tiempos fáciles que vuelven a repetir el ciclo un poco tremendo una y otra vez. Sabiendo que esto pasa, dicho de una manera u otra, poniendo atención a una cosa u otra, lo inteligente, si nos proponemos estar a la altura del nombre que nos hemos dado a nosotros mismos, de Sapiens, yo he pedido, lo digo muchas veces, he pedido el traslado de especie, pero no me lo han concedido todavía, así que sigo en la autodenominada especie Sapiens, sabia. Si realmente somos tan sabios, tendríamos que pasar rápido por los tiempos malos, ¿no? Y aprender de las lecciones de la historia, ir rápidamente de tiempo fácil en tiempo fácil, y que todos seamos un poquito fuertes y que todos nos ablandemos en el sofá viendo las series de televisión, porque es verdad que nos los hemos ganado. Este sería la inteligencia del Sapiens que no terminamos de hacer, ¿no? Y respecto a las pandemias, donde me voy a ir centrando, pero como veis, mi foco también en el libro y en general es coger un hilo conductor que me permita hacernos cuestiones que van más allá del tema, en este caso son las pandemias, pero indudablemente la tecnología nos ha ayudado a muchas cosas. Y en el mundo de la salud, la sanidad, los desarrollos médicos, la tecnología médica nos ha permitido, ni más ni menos en el siglo XX, duplicar la esperanza de vida. Arrancamos el siglo XX con una esperanza de vida de en torno a 40 años y la acabamos a casi en torno a una media de 80 años. Esto es un logro debido fundamentalmente a los avances de la medicina. Sin embargo, lo dejo aquí un poquito para entender aquello de los ciclos, las debilidades y demás, la esperanza de vida está más que detenida, empezando a bajar. ¿Por qué? ¿La medicina se ha dormido en los laureles? No, ni mucho menos. La medicina, las terapias génicas, el desarrollo de muchísimas vacunas, tratamientos, tecnologías para entrar en lo nano, en lo muy pequeño, dentro de las células, dentro de las moléculas, todo eso sigue avanzando a una velocidad tremenda. Pero la degradación ambiental, amigos del planeta Tierra, que diría Rodríguez de la Fuente, la degradación ambiental nos está cobrando un peaje muy duro en términos de salud, que compensa, y ya ahora más que compensa, los progresos de la medicina. Y por eso la esperanza de vida podría subir por la medicina, pero baja por el medio ambiente, y el resultado neto es que no termina de estabilizarse e incluso ir hacia abajo. Indudablemente que hay una batalla sanitaria que estamos lidiando, que hemos lidiado, recordamos todavía la COVID-19, 5 años han pasado, Todos aprendimos muchísimo en el 2020 de epidemiología, de inmunoglobulinas, de vacunas, por supuesto, de un montón de conceptos, ¿no? De contagios, de virus, de bacterias. Leímos, estudiamos, escuchamos, oímos a mi tocayo, Fernando Simón, más de una vez en la tele explicar lo que son las dinámicas. ¿Os acordáis aquella curva que había que aplanar, ¿no? La curva de los contagios, a ver si la aplanamos, si no la aplanamos. El hombre nos daba clases de estadística, diciendo, le decía a los periodistas o a algunos políticos de la oposición, usted ese día no fue a clase, ¿no? Cuando de repente hacía una cosa así, uy, hemos subido, y dice, a ver, estos son oscilaciones, para eso está la estadística. En fin, nos dio con paciencia algunas clases, incluso de estadística. Y por supuesto que aprendimos, y en tiempo muy récord se sacaron varias vacunas. En un tiempo de menos de un año, en torno a un año, cuando lo que se esperaría para una vacuna de este tipo habrían sido varios años. Pensad que todavía hay muchas enfermedades que no cuentan con una buena vacuna. Y hubo, desde luego, mucha épica. Del mismo modo que a lo largo de la historia el ser humano se ha abrazado, ha sufrido, ha llorado, en la COVID hemos sufrido, hemos llorado y nos hemos abrazado. Y gracias a la humanidad del personal sanitario, que muchas veces infrapagado, infravalorado, infra todo lo que queráis, pues se vio en una emergencia de tal calibre que, bueno, pues lo dieron todo, a veces dieron incluso su propia vida, y desde luego lo que dieron en muchos casos pues es pie a un odio raro, inexplicable. Recordaréis algunas enfermeras que les pintaban, no te queremos en casa, no vaya a ser que me contagies, cuando era una enfermera que estaba curando y aprendiendo y ayudando, ¿no? Estas locuras ya se vieron en la peste antonina y se han visto en todas las grandes plagas de la humanidad. Y ya que hablamos de épica, y por ir cerrando un poco esta parte de la historia, que es fascinante, porque
salvando las distancias de cada momento, nos podemos ver a cada uno de nosotros en ese momento, ¿no? Hay una historia que quizá conozcáis, ¿no? La de la corbeta María Pita, fletada para la expedición Balmis en 1803. Ahí tenéis un grabado de la época. Efectivamente, por aquí hablan de Zendal. Zendal fue la enfermera. Esta se considera la primera expedición filantrópica de la humanidad. Filantropía. Literalmente la filantropía significa filos, querer, antropos, humano. Es una expedición que quiere al humano, que lo ama, que lo cuida, que se preocupa por el humano. Y el dinero y otras cuestiones ya vendrán. En ese momento hubo un monarca que puso un dinerín, que era estratégico, pero desde luego hubo mucho de voluntariado y de épica. Fijaros, hace unos 2 siglos, ¿no? La viruela estaba causando estragos, seguía causando muchos estragos. Se considera que la viruela es una de las enfermedades que más humanos se ha llevado a lo largo de la historia de la humanidad. 60 millones de personas solo en Europa en el siglo XVIII, en solo un siglo. Pensar en la Europa del siglo XVIII cuánta gente había, ¿no? 60 millones era un porcentaje elevadísimo de toda la población. No hablamos de un virus cualquiera, es un virus muy, muy tremendo, muy agresivo, los pox virus, que es el grupo a los que pertenecen. Bueno, se calcula que, por ejemplo, en 3.000 años ha podido matar más que ninguna otra enfermedad en la Tierra. Bueno, pues un médico, el médico inglés Edward Jenner, a finales del siglo XVIII, encontró una vacuna para la viruela que se empezó a aplicar de forma masiva, pero claro, os podéis imaginar, hace 2 siglos, esa era una vacuna muy precaria. Era una vacuna que requería que se pasara directamente de personas vivas a personas infectadas, porque no se tenía forma de mantener ni en un bote, ni podías hacer. Entonces se hacía de forma bastante rupestre, ¿no? ¿Y cómo se consiguió? Pues se les inoculaba un raspado de las pústulas de los enfermos, ¿no? Se les inoculaba en el brazo, del mismo modo que ahora se aplica con una jeringuilla, y la mayoría de las personas, la mayoría, no todas, sobrevivían a aquello, pasaban unas fiebres, pasaban un poco la enfermedad, pero no desarrollaban los peores síntomas y quedaban inmunizados, de tal forma que cuando volvían a tener, o si tenían una exposición al virus, pues estaban muy protegidos, ¿no? Esto lo descubrió el cirujano británico, pero fue Balmis que reunió a 22 niños huérfanos, pobrecillos, claro, los huérfanos han servido para muchas cosas a lo largo de la historia, ¿no? Pues estos 22 niños se embarcaron en esa nave que antes os mostraba, en la corbeta María Pita, y rumbo a América, estos niños, y cuidadísimos muy de la mano por la enfermera Zendal, pues fueron pasándose uno a otro durante la travesía la enfermedad. Hoy enfermaban a uno, pasaban unos cuantos días, tenían más o menos detectado el ciclo vital de la enfermedad y al cabo de unos días de ese niño infectaban al siguiente niño. Ese otro se iba curando, empezaba a pasar la enfermedad, pasaban unos días, se lo pasaban al siguiente niño. Y Zendal, con amor maternal y con unos cariños en unas condiciones bastante difíciles de navegación, los salvó a todos y logró llevar viva la vacuna, y a partir de ahí se dividió la expedición en 2, una fue por Sudamérica, otra fue por Asia, ¿no? Había un colega de Balmis, Salvani, que fue el que la llevó por Sudamérica. Salvani se fue por Asia, el propio Balmis se fue por Asia, y el caso es que en poco tiempo inmunizaron a cientos de miles de personas con unos métodos, como os podéis imaginar, absolutamente rupestres, pero con mucha ilusión. Se considera que la real expedición filantrópica de la vacuna fue una de las mayores hazañas médicas, todavía hoy, la primera misión humanitaria de toda la historia y la primera campaña de vacunación masiva. Ahí está, como diríamos ahora, con un par. Isabel Zendal ha dado lugar a algunas películas, ¿no? A alguna novela. Aquí tenéis a la actriz María Castro interpretando a Isabel Zendal en la película 22 ángeles, los 22 niños huérfanos. Ahí tenéis una recreación de esta enfermedad. Ella, Zendal, estaba absolutamente motivada porque fue precisamente la viruela la que mató a su madre. Esas cosas a veces son las que hacen de una persona normal que se convierta en una persona extraordinaria. Ese puntito de valor es un paso a veces de la normalidad a un punto más de valor, y te lo puede dar cualquier cosa, una convicción o una emoción.
Y ahora os voy a hablar de lo que entiendo algo más y de lo que Tony refirió al principio, ¿no? Que me hice relativamente popular en el 2020 por resumir un poco la evidencia científica que había de cómo funcionan las pandemias en su entorno natural. ¿Qué ocurre con muchas de estas enfermedades que llegan a las personas? Podemos retrotraernos, ya que andamos hoy con un poco de miradas históricas, al Neolítico. En Neolítico nos lo contaron en el instituto como un momento de gran esplendor. En el instituto los profesores de historia se ponían exultantes, que fue un momento de esplendor para la humanidad. Fue cuando la humanidad decidió quedarse quieta. Ya nos dicen nuestras madres, estate quieto. Bueno, pues civilizatoriamente en el Neolítico pasamos a ser sedentarios. Eso de ser nómadas nunca ha estado bien visto. La verdad es que nuestro cuerpo sigue adaptado al nomadismo. Por eso cuando estamos sentados mucho rato nos duelen las cosas, nos sube el colesterol y tenemos todo tipo de problemas. Fijaros, coexistieron en el Neolítico los sedentarios y los nómadas, porque estaba ocurriendo en ese momento el proceso. Se sabe hoy que los nómadas medían 10 centímetros más de altura que los nómadas, que los sedentarios de las ciudades. Los nómadas eran mucho más altos, mucho más fuertes, vivían 10 años más y yo me atrevería a decir que eran hasta más guapos. Porque nosotros somos de ser nómadas y todavía lo seguimos siendo. Lo que pasa es que nos obligamos a nosotros mismos, por aquello de producir, producir y producir, pues a sentarnos en una silla y tú te especializas en el trigo, tú te especializas en tornillos, tú sacas adelante el ganado. Y ahí empezaron algunos de los problemas, ¿no? Empezamos a domesticar. ¿Problemas? ¿Soluciones? Somos unos cracks en confundir solución con problema, problema con solución. Hasta el punto de que uno no sabe si una planta de biogás es una solución o un problema. Y hasta ahora. Todo lo que tocamos convertimos una gran idea en un desastre en una gran idea. Nadie sabe contar exactamente qué plan hay en nuestra civilización. Pero claro que empezaron las pandemias, porque eso de rodearse de animales para comértelos era el objetivo fundamental, y comértelos en diferido, no te los podías comer todos de golpe, que te daba un atracón, y los tenías que aprender a cultivar y te ibas contagiando de todas sus enfermedades. Lo que nunca se ha contado mucho, se está empezando a estudiar ahora por la ciencia, es lo que nosotros les pasamos a ellos, que les pasamos muchísimas cosas. Ellos se enferman por todas las cosas que nosotros llevamos. Fijaros, una de las situaciones más tiernas es una persona normalmente jubilada con un cierto nivel adquisitivo que dice: tengo el sueño de ir a ver un gorila de montaña. Juntas todos tus ahorros, te vas allí y ves la experiencia de convivir con ese gorila de montaña en los montes Virunga, te vuelves a casa y al cabo de unos días te dicen que sepas que el gorila se ha muerto. ¿Qué dices? Sí, y creemos que lo has contagiado tú. ¿Cómo va a ser? Dices, sí, ¿no venías un poco moqueando? Pues le has pasado el resfrío. No nos damos cuenta de eso. Hay un montón de episodios que a toro pasado empiezan a decir, claro, es que estas personas, igual que te pasan ellos cosas, tú les pasas a ellos. Y además, aunque solo sea por nuestro propio interés, lo que nosotros les pasamos a un perro, a un gato, a un bisón o a un gorila, en ese organismo sufre una transformación, evoluciona, muta, pasan cosas, hasta el punto de que luego ese mismo patógeno viene a nosotros y nuestro sistema inmune no se da cuenta que es el mismo porque ha cambiado algo y volvemos a padecer una enfermedad de la que ya estábamos inmunizados. O sea, hasta ese punto, y las vacunas, por supuesto, dejan de ser útiles. O sea, aunque solo sea por eso, deberíamos ir entendiendo un poco mejor qué les pasamos nosotros a ellos también, ¿no? Y cómo va este toma y daca, cómo va este intercambio de virus y bacterias. Las pandemias es algo por tanto, tan viejo como las actividades humanas, el trasiego de materiales, los viajes, pero también con algunas cosas nuevas. Por ejemplo, la globalización, que permitió a los virus de la COVID-19 viajar en primera clase, ¿no? Y tardaron apenas 24 horas en cruzar el planeta. Esto es algo nuevo. Es verdad que antes, fijaros, algunas pestes no lo iban migrando. Se piensa, mira, fijaros, es que me vienen cosas. Lo dejo para que busquéis, pero en la Edad del Bronce se pensó que parte del esplendor de algunos grandes momentos de la Edad de Bronce se debían a los jinetes que llevaban el bronce de un lado al otro. Luego se vio que en realidad estaban mediados por la pulga y la peste que llevaban y eso hacía que cuando llegaran contagiaban y entonces... Bueno, estaba mucho más mezclado con una interacción íntima con patógenos que lo mismo te dan la vida que te la quitan o que se la quitan al otro y tú te beneficias. Todo es bastante más
dinámico y biológico de lo que nos han contado en el bachillerato o lo que hemos creído de una manera simplista de la historia. Pero me enrollo mucho. Fijaros, estos son dos mapas, a principios y a finales del siglo XX o principios del XXI abajo, de dónde surgen las enfermedades zoonóticas. ¿Recordáis esto de las zoonosis? Estas enfermedades infecciosas de origen animal que acaban pudiendo saltar a la especie humana. La COVID es un ejemplo de eso. La gripe española, que se llamó española, ¿sabéis por qué, no? Porque éramos el único país que lo confesaba. Estaba muriendo gente de gripe todo el mundo y el único país neutro era España. Y entonces en nuestros periódicos salían y se leían no sé cuántos muertos por gripe y le llamaban gripe española, pero también era belga y norteamericana, de hecho se originó en Estados Unidos. Bien, estas son pequeñas locuras y sinsentidos, pero estas enfermedades zoonóticas que se originan en animales y saltan a los humanos, veis que durante buena parte del siglo XX, mediados del siglo XX, saltaban mucho de Europa y de Norteamérica, porque eran los sitios donde más degradábamos el medio ambiente, donde más entrábamos en contacto con las especies, donde más fragmentábamos y destruíamos los bosques. Cuando empezamos a tener capacidad y codicia para deteriorar los ecosistemas tropicales, fue de ahí de donde empezaron a surgir más enfermedades zoonóticas. Y ya las zonas más amarillas del este de Asia se deben a que son las zonas dentro de Asia que están más globalizadas, más conectadas. India, China, estas partes... pues eso, los virus viajan en primera, ¿no? Mientras que otras zonas más del interior de Asia o toda la zona tropical de Amazonas o de África está mucho menos conectada. Se dice que si la COVID hubiera salido en África, no hubiera quizá llegado a ser una pandemia, hubiera sido una epidemia, una infección local, se hubiera podido tomar alguna medida de contención, pero claro, rápidamente la globalización puso en circulación un virus que rápido se hizo compatible con nosotros. Pandemias y biodiversidad. Algunos y algunas de los que estáis aquí tenéis una debilidad por la biodiversidad que compartís conmigo. Nos encantan los bichos y las plantas, pero esto no es ni mucho menos común y conforme pasa el tiempo cada vez menos gente valora esto. No pasa nada, ninguna acritud. La única cuestión es que la biodiversidad es imprescindible. Es un pequeño detalle que a algunas personas se les olvida, pero salvando eso, gustándote o no, en el caso de las pandemias, claro que circularon muchos bulos. Quizás recordéis que se decía de esas oscuras selvas tropicales en las que viven muchos animales salvajes, nada domesticados y nada apacibles, de allí están llenos de patógenos malísimos para nosotros. Todas esas historias, ¿no?, que encajan muy bien en el subconsciente colectivo. Bueno, pues es justo lo contrario. Es verdad que en esas selvas hay mucho de todo, hay muchos patógenos, pero también hay mucha biodiversidad que regula a los patógenos. En esta gráfica lo que represento son los 3 niveles de biodiversidad y cómo cada nivel de biodiversidad en un ecosistema, en una naturaleza bien conservada, se encuentran amortiguados los riesgos de infecciones. Por ejemplo, el nivel de biodiversidad más amplio es el de los grupos funcionales, los grandes grupos de vida, ¿no? Pues los animales grandes, pequeños, de sangre caliente, de sangre fría, las aves, los roedores, ¿no? Todos esos grupos funcionales, esas estrategias de vida, se necesitan unas a otras, se comen unas a otras, compiten unas con otras, y cuando están más o menos todas las que tienen que estar, se establece esa red en equilibrio de la vida, y ninguna especie pega un subidón demográfico. Por tanto, aunque una especie pueda tener un patógeno peligroso para nosotros, va a estar regulada por las otras para estar en bajo número. El riesgo no desaparece, no es cero, pero el riesgo es bajo, y lo mantiene bajo en la presencia de las otras especies con las que interacciona. Si nos metemos dentro de un grupo funcional, si nos metemos, por ejemplo, dentro de las aves o nos metemos dentro de los roedores, entonces se opera un proceso que se conoce como el proceso de dilución. ¿Por qué? Pues porque al ser especies parecidas, pero no iguales, viva la diversidad, al ser parecidas pueden compartir patógenos, es decir, distintas especies de aves pueden compartir un virus, porque le resulta familiar la fisiología de un ave, de una especie, de otra especie de ave, pero no son iguales. De tal forma que algunas especies de aves, por seguir con este ejemplo, actúan un poco de cortafuegos, porque en esa especie de aves ese patógeno no se multiplica igual que en las otras. Y a la larga lo que se ve es que matemáticamente, esto es un tema de probabilidades, es un tema estadístico, es un tema no exacto, pues las probabilidades de que ese patógeno que pueda infectar a humanos
acabe infectando humanos baja muchísimo cuando hay esa diversidad dentro de especies. Por ejemplo, si aquí a las afueras de este salón tenemos, pongamos, no sé, 200.000 pájaros, no es lo mismo que los 200.000 pájaros sean de dos especies, estorninos y gorriones, a que pertenezcan a 30 o 40 especies distintas, porque entonces operaría el fenómeno de la dilución y aunque alguno de ellas pueda tener algún patógeno peligroso para nosotros, ya ese patógeno tiene dificultades para irse moviendo y llegar a nosotros. Y todavía más fino sería la diversidad genética dentro de una especie. Esto no hace falta explicarlo mucho porque lo entendimos muy bien en la propia COVID. Había personas de la misma edad, del mismo sexo, del mismo estado de salud, que unas eran prácticamente asintomáticas cuando contraían la enfermedad y otras morían. Toda esa diversidad de síntomas tenía, cuando acotabas por sexo, edad, sabéis que los hombres de 60 años y con sobrepeso eran los más vulnerables a la COVID. Bueno, acotando por el grupo, esa diferencia en la respuesta a la COVID era debida a diversidad genética. Así que incluso la diversidad más fina, en este caso se llama amortiguación, amortigua los impactos de una enfermedad. Si todos en esta sala fuéramos genéticamente iguales y entrara un virus que fuera compatible con nosotros, estábamos perdidos. Pero si ahora entra en esta sala un virus, pues a unos les afectará más, a otros menos, a unos les dará fiebre, otros ni se enterarán y algunos saldrán de la sala viviendo para contarlo. Esto no es lo que pasa, por ejemplo, en una macrogranja. Ya volveremos al tema. Los predadores, un tema también muy de moda. Si es que casi no hay tema ambiental que no vuelva una y otra vez a ponerse de moda. Volvemos a tener al lobo en los titulares, en esta ocasión por las peores razones. Hace unos años lo teníamos por las mejores razones. El ser humano había llegado a un nivel de poder convivir con alguien tan diferente y tan competidor como es otro predador. En lugar de matarlos y aplicar aquello del mejor lobo es el lobo muerto, pues éramos capaces de protegerlo y de entender que cumple muchas funciones, entre otras, protegernos de las pandemias. Esto poca gente lo vio venir y así es verdad que de entrada dices, ¿qué tiene que ver un lobo con las pandemias? Si entendemos un poco la gráfica anterior, es un ejemplo del caso de los grupos funcionales. De hecho, hay estudios en Asturias, hechos por matemáticos asturianos naturalistas asturianos y matemáticos británicos, que hicieron modelos para ver cómo se contagiaba la tuberculosis animal o bovina y comparaban, el vector principal era el jabalí, y comparaban poblaciones de jabalí con la misma densidad, las mismas características, en las que estuviera presente el lobo y en las que no lo estuviera. Cuando había lobo, la prevalencia de la enfermedad, en este caso de la tuberculosis bovina, bajaba. Hombre, el lobo no come al azar. Y aunque las matemáticas debajo de esto, el artículo de Tanner está por ahí citado, las matemáticas son algo complicadas, la conclusión es bastante intuitiva. Si hay lobo, en este caso, en este sistema, pero es que se ha visto con otros muchos sistemas, los predadores, entre otras cosas, lo que hacen es regular las infecciones. El segundo caso, el caso que decíamos de la dilución, el efecto de dilución, se ha visto en la enfermedad del Nilo occidental. El Nilo occidental, igual os acordáis, cuando estábamos en plena pandemia empezaban a surgir cosas que decías, el mundo se acaba, esto es el acabose, esto es el apocalipsis final, ¿no? En ese verano, después de estar confinados, cuando nos liberaban un poco, surgió un brote de esta enfermedad en el río Guadalquivir. Esta enfermedad normalmente está en aves, por eso es, pues es una enfermedad característica. En el Nilo, en algunas aves se empezó a encontrar allí, de allí se ha ido distribuyendo a otras aves de otros lugares del mundo. ¿Qué hace en el ser humano? Bueno, normalmente en el ser humano no hace nada, no es un virus que nos cause casi nada, salvo en un porcentaje pequeño de personas a las que les causa una enfermedad que puede ser letal, una encefalitis de la que no hay prácticamente cura. Entonces, aunque la enfermedad tiene poco impacto en nosotros, el impacto puede ser mortífero. Y en este caso no es como la COVID que se dispersa por el aire, ¿no? Una enfermedad respiratoria. En este caso es un mosquito, requiere un vector. El mosquito pica a las aves y cuando el ave está infectada con ese virus, pues ese mosquito puede ir transmitiendo el virus. El caballo y el ser humano somos hospedadores secundarios. No podemos hasta el momento pasarnos entre nosotros el virus,
pero sí podemos recibirlo a través del mosquito de las aves, que es donde vive. Esa gráfica en colorines lo que viene a mostrar es la incidencia de esta enfermedad a medida que aumenta la diversidad de aves. La relación matemática es muy potente, cada curva es un año, el 2002, 2003, etc. Y se mostró, sobre todo en la costa este de Estados Unidos, en muchos condados, que el que hubiera diversidad de aves bajaba muchísimo el impacto de esta enfermedad en los humanos. Era una ilustración de ese fenómeno que os decía. Y cuando empezamos a amenazar la biodiversidad, muchas veces lo hacemos sin querer, el caso del lobo no, pero en el caso de muchas otras especies simplemente las eliminamos sin ser conscientes, no le dejamos espacio, las envenenamos sin querer, etc. Pues las primeras que caen son las especies que más nos protegen. Las especies que actúan mejor de barrera ante virus o bacterias que pueden ser zoonóticas, que pueden infectarnos a nosotros. En este ejemplo es uno de tantos, la enfermedad de Lyme en la costa este de Estados Unidos. Hay algunos casos muy esporádicos en Europa, pero esperemos que no venga. Puede ser una enfermedad también muy peligrosa, en este caso es una bacteria. El hospedador es un roedor habitualmente, pero puede ser la zarigüeya. Cuando hay zarigüeyas, un marsupial, uno de los primeros animales en desaparecer cuando se altera el bosque, cuando faltan zarigüeyas, la enfermedad de Lyme despega. ¿Por qué? Porque los ratones están cargadísimos de la enfermedad. Sin embargo, la zarigüeya baja muchísimo, ¿no? En la zarigüeya la enfermedad funciona, pero no muy bien. Con lo cual, si una garrapata, que en este caso es el vector, pica una zarigüeya, es muy poco probable que pille una zarigüeya infectada y, por tanto, es muy poco capaz de ir propagando la enfermedad, porque a veces pica una zarigüeya y eso es una probabilidad que no tenemos ya de pasar la enfermedad. Sin embargo, si solo hay ratones, empieza a prevalecer la enfermedad y casi todas las garrapatas van transmitiendo la enfermedad de Lyme y eso se convierte en un serio problema, ¿no? Mientras estábamos confinados, muchos científicos y científicas iban revisando las bases de datos sobre los organismos, los mamíferos, pero también reptiles, aves, murciélagos, de todo tipo de grupos animales que podían hospedar virus peligrosos para nosotros. Es decir, especies zoonóticas, especies que podían llevar consigo un patógeno, un virus que nos infectara a nosotros. Ahí tenéis los números, ahí tenéis la base de datos y realmente lo que encontraron en el análisis global de esta base de datos es que en los hábitats degradados, en los sitios próximos a donde vive el ser humano, lo que predomina son especies zoonóticas. Un jabalí, un zorro, un bisón, son animales muchísimo más peligrosos que un lobo. Porque el encuentro con un lobo es algo muy casual, mientras que el encuentro con estos otros animales es mucho más frecuente y estos animales están mucho más cargados que el lobo de zoonosis. No en vano han convivido durante miles de años con el ser humano, así que los virus que llevan dentro y las bacterias que llevan dentro se han acostumbrado o han adaptado cosas que le hagan ser compatible con el hospedador, en ese caso un jabalí, un zorro, lo que fuera, y con el humano. Así que no es casualidad. Dices, ¡ay, qué mala suerte! No, no es mala suerte. Es el resultado de la evolución, de muchos años de vivir juntos y el ser humano ir degradando el medio ambiente y los animales que admiten esa degradación, resulta que no por casualidad están cargados de virus peligrosos para nosotros. Fijaros, como no comprendemos la biodiversidad, en muchos casos ni siquiera la toleramos, lo que hacemos es arrasar. Arrasamos. El bosque es una cosa muy desorganizada. Tú ponme una plantación, todos de la misma edad y en fila. Así nos gusta la naturaleza. Disciplinada. Con los ecosistemas más ricos del planeta, los bosques, por ejemplo, de Polinesia, donde todavía quedan chimpancés, se nos ocurre uno de los mayores disparates que me ha llevado a pedir el traslado de especie. Plantamos palma de aceite, cuyo alimento ni siquiera es saludable para nosotros, es solo saludable para la industria. Bien, pues pasamos de unos bosques súper diversos a unos bosques monoespecíficos dominados por palma, donde muchos de estos procesos que os he contado no tienen lugar por la extraordinaria simplificación del ecosistema, y mientras la superficie de palma se duplicó en el periodo años 90 al 2016, las zoonosis en esas zonas se multiplicaron por 5. Se perdió ese efecto protector, ¿no?, que tenían las comunidades ricas en especies. Esto es otro de las tantas interacciones que hay entre el cambio climático y la zoonosis. En este caso tendríamos que recurrir un poco a conocimientos de fisiología y recordar ese concepto de la amplitud térmica. La amplitud térmica es el rango de temperatura en el que un organismo puede vivir.
Bueno, pues resulta que en este estudio, otro más que se hizo cuando estábamos confinados por Cohen y colaboradores, pues resultó que la mayoría, una amplia mayoría de patógenos, de parásitos humanos, tienen mayor amplitud térmica que nosotros. ¿Qué ocurre? Que en el cambio climático, con el calentamiento de la atmósfera, nos estamos exponiendo a temperaturas que no son tan óptimas para nosotros, pero como estos parásitos tienen mayor amplitud, a ellos proporcionalmente les va menos mal que a nosotros. Y en esa batalla que se establece cuando un invasor invade, pues el invadido no se defiende igual de bien si estás fastidiado por la temperatura, porque tu amplitud térmica es más estrechita. Esto fue una de las grandes conclusiones, y ahí tenéis un ejemplo más de cómo interaccionan todas estas cosas. Por supuesto que el calorcito va llevando a los vectores tropicales por todo el mundo, pero aquí tenéis otro caso un poco más sutil que tiene que ver con la fisiología. Por supuesto interacciona con la contaminación, etcétera. De todo esto podríamos hablar también largo y tendido. Hoy, bueno, un artículo ya tiene sus 2 años, pero una revisión reciente muestra que la mitad de las enfermedades infecciosas peligrosas para el ser humano y también los parásitos que nos afectan, la mitad de todos se ven favorecidos por una razón u otra por el cambio climático. Las cosas ocurren a la vez y no son demasiado buenas noticias. Las pandemias son un fenómeno multifactorial, por eso tantas flechas. Nadie sabe dónde ocurrirá la próxima pandemia, cuál será el agente causante, en qué lugar, en qué momento y qué agente. Son cuestiones probabilísticas muy complejas, porque hay muchos factores, pero fijaros, muchos de los factores de una pandemia tienen que ver con el estado de conservación del medio ambiente. En ocasiones la deforestación se ha mostrado como un factor directo de riesgo de pandemias. El tratar en los mercados sin condiciones sanitarias, donde los animales son mantenidos vivos hasta el momento de la venta, los hemos visto en Asia, pero también los hemos visto y los vemos en África o en muchos países tropicales de América. El tráfico ilegal de especies también pone en contacto nuestro sistema inmune con especies nuevas, que te pueden resultar muy bonitas, pero que tienen su colección de patógenos y bacterias y virus totalmente nuevos para nosotros. El cambio climático, por cosas que os he dicho, pero luego cosas como la ganadería intensiva. Sí, la ganadería intensiva, lo comentaré ahora un poco más, pero es uno de los motores más importantes de potenciales pandemias de la humanidad. Por eso digo en serio que igual nos podemos todos los de aquí, después de entender esto, pedir el cambio de especie, porque no parece muy razonable. Tengamos en cuenta que la ganadería intensiva produce una comida que no hace falta. Bueno, perdón, voy a matizar esto. Sí hace falta. ¿Quién es el sector que nunca se sacia? Antes lo mencioné un poquito de pasado. El sector económico. Producimos el doble de la comida que hace falta para comer, pero que nunca es suficiente para que coma la economía. Y esto se aplica a todos los ámbitos de producción de los bienes necesarios para ser sanos y felices. Tenemos mucho margen de mejora. En el 2022, en julio en concreto, las Naciones Unidas, después de mucho trabajar, porque esto no es una cosa que se consiga de hoy para mañana, declararon un nuevo derecho humano universal, un derecho humano universal a un medio ambiente limpio y saludable. Esto es un derecho que nos asiste, que lo podemos usar o lo podemos violar. Esto es una cuestión, no es obligatorio cumplir los derechos humanos, son una referencia y hay un marco jurídico. Y agarrándose a los derechos humanos, por ejemplo, la Corte Penal de Brasil logró, con un presidente negacionista como era Bolsonaro, derivar fondos para protegerse del cambio climático y adaptarse y mitigar. O sea que los derechos humanos se pueden hacer valer. Bien, las macrogranjas son una vulneración en mayúsculas al derecho humano universal a un medio ambiente limpio y saludable. Por muchas razones, las voy a ilustrar un poquito, al final las resumo, ¿no? Pero las macrogranjas es una gran preocupación para Europa, especialmente la locura de récord absoluto que ocurre en España y que tras la moratoria, que más o menos estaban un poco frenadas estos proyectos, pues vuelve a despegar. Para que veáis, países como Holanda tienen toda una sección dentro de su ministerio destinada al desensamblaje de instalaciones industriales de producción de carne. No solo porque no hacen falta, sino porque son muy peligrosas para todo, no solo el nitrato del agua, sino todo lo que nos trae hoy aquí de enfermedades infecciosas. La ganadería industrial supone poner animales en estrecho contacto,
animales que genéticamente derivan de unos pocos individuos, con lo cual esa barrera de la diversidad genética dentro de una especie prácticamente no existe, son todos primos hermanos. Cuando por fin un patógeno entra en una macrogranja, lo mejor que puedes hacer es cerrar las puertas y tirar un petardo y que explote todo antes de que te contagies. Sal corriendo de allí. Y eso es lo que se hace con, por ejemplo, una granja de pollos, ¿no? Donde la peste aviar, luego lo hablaré un poco, la gripe aviar, pues es explosivo, es exponencial. De pronto todas las gallinas son todas iguales, un virus, una variante, una mutación o algo entra allí, sortea los aminoácidos, que ese es otro de los temas, y bingo, tenemos un tremendo problema sanitario. Fijaros el grave problema de resistencia bacteriana. No sé si os suena el término, pero la idea la tenéis clara. Es el hecho de que algunas bacterias ya no sucumben o no son afectadas por antibióticos de uso humano. Quiere decir que hay antibióticos que hemos diseñado que ya no nos curan a nosotros por haberlos usado en las macrogranjas, en la producción industrial de carne. Y esto tiene unos niveles tan grandes como 1 de cada 5 de los antibióticos. El 20% de los antibióticos que ya no funcionan con nosotros, su ineficiencia, su ineficacia, su falta de funcionamiento se debe a haberlos usado en macrogranjas, en producción industrial. Y fijaros, aquí tenéis, bueno, pues algunos datos más, ¿no? Donde nos habla de ese 20% de las infecciones resistentes a humanos. El grupo de las tetraciclinas y las sulfonamidas son 2 de los antibióticos más utilizados en las macrogranjas, pero se les echa en grandísimas cantidades. Se les echa tutiplén, que diríamos en casa. ¿Por qué? Pues porque la dosis mínima, tú échale, Pachi, porque es que los antibióticos estos son muy baratos y además encontramos que hasta engordan, que es que si les das bien de esto hasta engordan. Pues tú dale. Y le das, y se sabe ahora que el 90% de los antibióticos que se le dan a los animales de granja son expulsados en sus orines y en sus defecas. Y allí van. Esto que está haciendo este camión es ilegal. Desde hace años que no se puede hacer, lo cual no significa que no se siga haciendo. Ya sabéis que hay 2 realidades. El papel lo aguanta todo y luego llega cada uno con su otra realidad alternativa. Ahora, para hacer esto, que son los purines, ese excremento lleno de pis y de porquerías, y un cóctel de antibióticos y de bacterias más o menos resistentes, todo eso hay que aplicarlo a unas dosis muy concretas, muy pequeñas, inyectadas en el suelo con precisión. Ni los agricultores tienen el conocimiento, ni el tiempo, ni la tecnología, ni hay un agente forestal o un agente de medio ambiente para vigilar que esto ocurra. Y el resultado es que tú, a simple olor, vas viendo si los purines se han despachado en la zona o no. Ese es el nivel con el que andamos. Y ya no es solo que huela mal, que ya es incómodo, es que el olor trae consigo una alerta de que hay más problemas en camino. En resumen, se pueden poner como 8 razones desde la ciencia, y de cada una de estas afirmaciones podemos sacar artículos, datos, etcétera, para decirle que no a las macrogranjas. En primer lugar, no olvidemos que el 70%, por ejemplo, de los cerdos en España no se comen en España. Son el 70% para exportar, especular, hacer dinero, es decir, son para alimentar esa economía. Pero el 100% de la porquería y de los problemas ambientales y de la resistencia bacteriana y de los antibióticos por todos los lados se queda en España, o en Albacete, o en el pueblito más pequeño donde la gente le cuesta decir que no. Cambio climático, por supuesto que concentrar estos animales, los gases de efecto invernadero, no hace falta que desarrolle mucho. Zoonosis y pandemias, lo hemos ilustrado. La sobreexplotación del agua. Una vaca necesita 100 litros de agua al día. Hay explotaciones de vacas, en Soria se detuvo, pero ahora me parece que no va a ser posible seguirlo deteniendo, de 10.000 vacas. 10.000 vacas multiplica por 100, es 1 millón de litros de agua al día. España es seca. Algún político igual tiene debajo de la mesa una inmensa reserva de agua para aportar, pero claro, y muchos pueblos no tienen agua de boca. Y el agua de boca que viene está llena de nitratos, entre otras cosas provoca la metaglobinemia, a los niños azules, enfermedades que pueden llegar a ser muy graves por el exceso de nitratos. Todo bien, todo normal. La contaminación del suelo y del subsuelo, la reducción de la eficacia de los antibióticos, cosas que hemos dicho, pero si te preocupan los animales, pues están muy maltratados. Y ahora ya tenemos ley,
Pero fijaros la ley de maltrato animal, cómo nos retrata como sociedad. La ley de maltrato animal tenía el impulso saludable de que los animales no sufrieran. Hasta ahí creo que casi todos y todas estaremos de acuerdo. Pero se deja fuera a los 3 grandes grupos de animales que realmente sufren. Porque los que sufren no son tanto los gatitos, que también sufrirán un poco, pobres. Los que sufren son los animales de una macrogranja, que muchos de ellos no llegan ni a desarrollar huesos lo suficientemente fuertes para sujetarse en pie. Los animales que sufren son los perros de caza, que cuando no sirven les pegan un hachazo y los tienen siempre maltratados. Y los toros de lidia son los 3 grandes grupos de animales que objetivamente sufren. Yo no digo nada, pero hay una ley que se preocupó por el bienestar animal. Si nos preocupa, pues las macrogranjas no es el sitio donde los animales están de chill, que dicen los jóvenes. Desempleo, por supuesto, porque estas son instalaciones industriales. Es que se nos olvida. ¿Qué es una industria? Una cosa que con un botón haces el trabajo de 500 personas en extensivo. Claro que generan desempleo. En el momento de la instalación de la granja ves a unos cuantos camioncitos y unos cuantos operarios. Se van de allí, te dejan una instalación y solo de vez en cuando se rompe algo viene alguien. Pero allí las 10.000 vacas de Soria la llevan entre media docena de personas. Empleo, lo que es empleo. Pobreza y desigualdad, porque los fondos de inversión están deslocalizados. Les importa un bledo si lo utilizas en cerdos, en pederastia, en destrozar bosques o en alguna actividad algo más noble. Esto es la cruda realidad de hacer un negocio con algo que no necesitamos y que tiene todas estas consecuencias. Disculpadme si me he puesto un poco bruto con las palabras y con las definiciones, pero es que me gustaría que abriéramos los ojos ante una producción de algo que tiene gravísimos riesgos para todos, que tiene beneficios solo para unos pocos y que nos enferma globalmente a todos. Hacemos de producir comida un negocio y al hacerlo nos enfermamos a todos. Por eso y muchas otras cosas decíamos en el 2020 esa frase un poco metafórica de que la naturaleza es la vacuna. Es la naturaleza la que nos puede prevenir. ¿Recordáis cuando no estábamos todavía en disposición de vacunarnos y buscábamos desesperadamente una vacuna? Decíamos, pero si ya la teníamos, si no había que enredar tanto con la naturaleza, no había que perder especies, no había que fragmentar bosques. Eso nos defiende de muchas cosas, ¿no? Y al contrario, si machacamos la naturaleza, los riesgos de las pandemias aumentan. Este trabajo, entre tantos que por ahí veis, Amarani y colaboradores, calculan que en las próximas décadas ese riesgo que actualmente es de un 38% de volver a sufrir una pandemia, algo rarísimo. Cuando ocurrió la gripe española en 1918, las posibilidades de volver a sufrir una pandemia en tu vida eran prácticamente cero, eran inferiores al 1%. Ahora son del 38% y se van a duplicar en apenas unas décadas. ¿Por qué? Por toda esta degradación ambiental, que está haciendo un cóctel de que esto sea cada vez más probable. Entonces, por desgracia, matemática, estadísticamente, va a ser todavía posible que en las próximas décadas veamos una gran pandemia, cosa que era impensable, estadísticamente hablando, en la historia anterior. El 70% de las enfermedades emergentes son esas enfermedades que van cobrando cada vez más importancia en la salud global. Bueno, pues el 70% de esas enfermedades emergentes son zoonosis, son enfermedades infecciosas de animales que saltan a humanos. Y esta crisis ambiental, como decía al principio, disminuye nuestra esperanza de vida y nos dificulta ser sanos y felices. Es un auténtico tiro en el pie, pero yo soy demócrata. Si entendiendo cómo van las cosas, todos decidimos pegarnos un tiro en el pie, yo seré el primero en pegármelo. Ahora, como científico me veo obligado a decir, el pie es una parte del cuerpo densamente irrigada con un montón de terminales nerviosos y cuando te pegas un tiro duele. Yo te lo digo. Si votamos, ¿quién vota? Pegas un tiro. Y votamos y nos pegamos un tiro, pues no pegamos un tiro, pero sabiéndolo. Lo que no me sirve es en el momento actual, como hacía Antonino con la peste de su nombre, como ha hecho Boris Johnson, como hacen de vez en cuando muchos negacionistas, contar medias verdades, confundir un poco a todo el mundo. No, así no se toman bien las decisiones. Ni el que manda, ni el que decide, ni el uno ni el otro. Así la democracia, por muy demócrata que seas, no termina de funcionar, sin una información verificable. Todos aprendimos esto de la inmunidad de grupo, ¿verdad? Con que hubiera mucha gente vacunada o inmunizada, aquella persona que no se vacunaba o que tenía un sistema inmune muy débil y no generaba
defensas, pues quedaba protegido por el rebaño. El nombre científico es inmunidad de rebaño, pero a los políticos, sobre todo a los españoles, España no tiene rebaños. Bueno, vale, pues nada, usaremos un término más neutro como es inmunidad de grupo. Bien, viene a ser lo mismo. El rebaño da idea de lo que algunos no sé qué estarán leyendo, pero en realidad de cohesión, de trabajo en equipo, etc. Pues hay una inmunidad que la pongo entre paréntesis, que se llama inmunidad de paisaje, que la ciencia lleva años estudiando, que son... No hay un sistema inmune explícitamente implicado, por eso lo pongo entre paréntesis, porque es una analogía con la inmunidad de grupo, ¿no? Aquí lo que ocurre es una estructura y una dinámica de un paisaje, de unos ecosistemas, que confieren esa inmunidad. Esta es una propiedad que en los ecosistemas bien conservados es alta, pero que se degrada rápidamente. Muchos estudios muestran que enseguida que se empieza a perder una especie, a perder una cobertura vegetal, que el suelo pierde fertilidad, que empieza a funcionar peor el ecosistema, de las propiedades que enseguida se pierden, es esta inmunidad de paisaje, esta capacidad de protegernos probabilísticamente hablando. No es una protección mecanística como es una vacuna, ¿no? Que te dice esto funciona así y tal. Es probabilidades, es un tema de riesgos. Bueno, pues un ecosistema bien conservado baja mucho los riesgos, no los lleva a cero, pero los baja mucho. Y eso se pierde enseguida. Y por tanto, cuestiones como la restauración ecológica, una actividad típica de perroflautas, abrazaárboles, amantes de las orquídeas, pues ahora es un servicio de salud pública. Resulta que eliminar una especie exótica invasora del sotobosque, algo que decían, pues se lo da mi hijo, que es muy hippie, ha ido este domingo a quitar especies exóticas. Bueno, pues es un servicio de salud pública. En el caso de la enfermedad de Lyme, que os hablaba antes, eliminar un agracejo de origen japonés bajaba muchísimo la prevalencia de la enfermedad de Lyme. Tanto los hospedadores como los roedores, como los vectores, que eran las garrapatas, bajan muchísimo y la gente puede volver a hacer una vida con un riesgo muy bajo de una vida al exterior, una vida sana, disfrutar de los ecosistemas sin tener ese riesgo, gracias a una actividad de restauración ecológica, que es entender cómo funcionan los ecosistemas, en este caso, verse afectados por una especie exótica, corregir ese problema, restaurar la función y te beneficias de muchas cosas. Y esto está dentro de ese concepto más holístico de salud planetaria, que quizá os suene lo de One Health, una salud, que las Naciones Unidas llevaban décadas empujándolo, pero que tuvo, parece que venir la COVID para darnos cuenta de que solo hay una salud en el planeta. Solo hay una salud. Lo que le pasan a los animales nos pasa a nosotros, a las plantas, los ecosistemas. Estamos mucho más conectados de lo que tendemos a aceptar. Y esto no es ni bueno ni malo, y esto no es una cuestión de sectas o de religiones o de afinidades o de ideologías. Esto es ciencia y nos puede gustar más o nos puede gustar menos. Pero tenemos mucho que ganar si lo incorporamos en la toma de decisiones. Mucho que ganar en muchos aspectos. Y directamente por disminuir el riesgo de pandemias, pero muchas más cosas. Y sabemos que la COVID causó un grave impacto, por supuesto, a la salud física. Aproximadamente 9 millones de personas murieron y cientos de miles, muchos millones de personas en todo el mundo enfermaron. Bueno, pero ahora sabemos que también afecta a la salud psíquica, mental. En el norte global andamos mal de la cabeza, esto es evidente. Pero la Organización Mundial de la Salud hace un informe de salud mental una vez al año y demuestra que después de la COVID, en el norte global, esta parte afortunada del hemisferio que sobreexplota el sur global para poder justificar y vivir como lo hace, no está bien de la cabeza. No hemos remontado desde la COVID. Seguimos teniendo los niveles pandémicos, no prepandémicos, de estrés, ansiedad. No somos felices. Por mucho que regulemos con medicamentos, con hospitales, nuestra salud, no estamos globalmente hablando. Me gustaría que vosotros y vosotras estuvierais fenomenal. Yo tiendo a estar también bastante fenomenal. Gracias. Pero estadísticamente la población no está bien, ¿no? Y sabemos cómo evitar que la gente enferme, tanto de la cabeza como del cuerpo. Están muy conectadas las dos cosas, ¿no? Y si nos preocupa el dinero, que parece que tarde o temprano siempre hay que acabar hablando algo de dinero, pues es que resulta que es muy barato prevenir pandemias, atajar pandemias. Mientras estábamos confinados, Dobson y otros calcularon cuánto costaría prevenir pandemias. Echaron números y les salieron unas cifras tremendas, ¿no? Les salían entre 17 y 27 billones de dólares al año para reducir significativamente de forma global los riesgos de pandemias. Claro,
pero es que los costes solamente de la COVID eran entre 8 y 16 trillones, no billones, y es una única enfermedad. Los virus no están esperando cola. ¿Quién es el último? ¿Para cuándo tú? Yo. Imaginaros un universo en que empecemos a tener más de una enfermedad infecciosa. Es que no tenemos dinero ni siquiera para hacer frente a todo eso. Así que lo de aliarse a la naturaleza parece, por todos los lados, incluyendo el nivel económico, la cuestión más razonable. Y si sabemos todo esto, una de las preguntas que me llevo muchas veces a casa cuando hablo de estas cosas o de otras relacionadas con el cambio climático, con crisis ecológicas o sociales, ¿por qué no actuamos? Si la ciencia te dice, el problema es este, y algunas de las formas que la ciencia propone de mitigar los impactos son esta y esta, ¿por qué no lo hacemos? Ahí necesitamos otro tipo de persona, de científico, de experto, que tiene que ver con la humanidad. Es un problema de la humanidad. Y aquí la ciencia exacta, la ciencia sanitaria, la biología, la matemática, la química, se queda un poco corta. Aquí necesitamos antropólogas, sociólogas, psicólogas, humanistas, filósofos. Fijaros, como la filosofía no sirve para nada, se quita rápido de los planes de estudio. Pero es la filosofía la que se hace preguntas de esto, ¿para qué? Pues qué bien, ¿no? Una pregunta que de vez en cuando deberíamos hacernos. Pues, ¿por qué no actuamos? ¿Por qué no anticipamos esos ciclos de la historia? Si tenemos unos historiadores que nos cuentan estos ciclos, ¿por qué no aplicamos la ciencia que sabemos? Os contesto como los gallegos, con una pregunta. ¿Sabéis que a los gallegos tú le dices, ¿qué tal estás? ¿Qué tal estás? Y digo, pero perdona, pregunté primero, ¿por qué no cambiamos? ¿Qué porcentaje del presupuesto global de salud pública pensáis que destinamos a prevenir? Imaginaros el presupuesto, ¿qué porcentaje pensáis que destinamos de todo ese porcentaje no solo en España, sino en los países de nuestro entorno es muy parecido el porcentaje? ¿Pensad en algún número? Y luego ir a la baja. Un 1%. Un 1 o menos de un 1%. En la COVID, con todas las mascarillas y todas esas cosas de prevención, alcanzamos el 1%, pero andamos siempre por debajo. Esto lo contó con lágrimas en los ojos una mujer del sector sanitario que había hecho el estudio pormenorizado por comunidades autónomas y llevaba a esa cifra. Vivimos en una sociedad en la que permitimos que la gente enferme. Una vez enfermos, los tratamos. ¿Y por qué lo hacemos? Porque el negocio, ¿dónde está? ¿Cuánto ganas tú evitando que alguien enferme? ¿Y cuánto ganas tú curando a un enfermo? Un hospital, en mi querida comunidad, en mi querida y gran comunidad, menudos hospitales y libertades que tuvimos. Todo eso daba muchísimo dinero. Por supuesto, los fármacos, los tratamientos, cuanto más crónicos, mejor. Y que se enferman en otros países, le cedemos la tecnología a un módico precio, que se hipoteque unas cuantas décadas. Este es el mundo que hemos aceptado entre todos y todas. Hay mucho margen para mejorar, pero lo primero es la radiografía cruda, como la estoy queriendo mostrar, y que muchas veces es tan dolorosa que no nos atrevemos o no somos tan directos o francos. Yo hasta ahora en el CSIC no me echan por decir estas cosas y las digo todo lo cruda que pueda, pero tendríamos que tener más conversaciones de estas a calzón quitado, que se dice, ¿no?, sobre la sociedad que tenemos. Y ahora pongo las últimas cosas que en el libro apenas menciono ya de pasada, porque esto es algo que está funcionando, está operando mientras hablamos. La gripe aviar. La gripe aviar es una cepa muy patógena de la gripe aviar, de la misma familia que dio la gripe española, que mató a más personas que toda la Primera Guerra Mundial. Fue espectacular la mortandad de aquello. Luego desarrollamos una cierta inmunidad y luego vino el sistema sanitario a ayudarnos con ciertas vacunas, aunque las vacunas ya sabéis que hay que estar calculándolas porque el dichoso virus muta algunos indicadores como si cambiara de matrícula y no hay forma de saber si esta es la vacuna que este año funciona o es otra. Entonces siempre nos despista un poco, pero bueno, mayoritariamente a la gripe normal, estacional, la tenemos bastante controlada. Pero aquí viene otra gripe, que la llevan las aves. El nombre de H5N1 viene de los antígenos, de los identificadores en la cubierta externa de este virus. La N viene la N de neuraminidasa, y es de tipo 1, y la H de hemaglutinina. Son dos proteínas que lo permiten identificar. Bueno, pues las aves son el reservorio, pero no se han quedado en las aves. Este es el problema. No solo han llegado a infectar a aves de corral, aves de granja, que ya era un problema,
sino que han ido saltando. Ahí aparece Chile, por ejemplo, en ese mapa, como uno de los países donde se ha ido pasando a aves silvestres, pero también a otros mamíferos. Se han visto lobos marinos afectados por la gripe aviar. O sea, la gripe aviar está acorralando a los humanos. De hecho, ya se están dando casos en los humanos. El virus, en números muy altos, va ensayando combinaciones hasta que encuentra por azar alguna combinación que es compatible con nosotros, y lo está haciendo a una velocidad relativamente preocupante. ¿Cómo se contagia? Bueno, pues se contagia a muchas bandas. Teóricamente era de ave en ave, pero ahora de las aves pasa a humanos, de las aves pasa a las salvajes y vuelta a las de granja. Ya se ha visto las vacas lo cogen de las salvajes, parece ser, pero luego se lo pasan a los gatos que le bebían leche en las ubres de las vacas, de ahí pasa a humanos. Todavía no se sabe muy bien, pero estamos un poco viendo a tiempo real millones de copias de un virus que muta, y por tanto es un tema de probabilidades, y estos saltos empiezan a darse. ¿Por qué los huevos en Estados Unidos son tan caros? En muchos sitios es que cuesta encontrar en un supermercado huevos, por la gripe aviar. Ha habido que matar rápidamente muchas granjas pues de producción, digamos, intensiva, industrial de estos productos, ¿no? Y claro que está haciendo un problema económico, un problema sanitario, un problema ambiental, y está ocurriendo mientras hablamos. Ojalá encontremos las terapias. De momento no es una enfermedad súper peligrosa para la humanidad, pero ya empieza a ser compatibles con humanos. El tic-tac evolutivo, el avance de la evolución está funcionando. Así que las enfermedades, si leéis a Benito Pérez Galdós, famoso por sus episodios nacionales, muy buen relator, él hablaba de las epidemias de cólera. Él sufrió tres en su vida, tres periodos, y sus narraciones son muy realistas, muy literarias y muy actuales. Nos vemos ahí, con la COVID, nos vemos en grandes temores, el temor psicológico, la desconfianza del vecino, los bulos, las supersticiones, las pseudoterapias alternativas, como aquel día que Trump se hizo famoso por recomendar detergente, ¿os acordáis? Que algunas personas le siguieron y tuvieron que ser ingresadas precisamente por meterse detergente. Este es el mundo que nos toca vivir. Fijaros, un artículo publicado el 5 de marzo, si hoy estamos a 6, pues esto se publicó ayer en la Gaceta Médica. Los médicos diciendo, la gripe aviar nos debe hacer reflexionar. Y hace todo un análisis de pues, muchas de las cosas que hoy os he contado, ¿no? La gripe aviar desde 2003 ha saltado casi 900 veces a humanos, no ha matado a 900 humanos, pero ha saltado y ha podido encontrar cierta compatibilidad. Está ocurriendo ahí. ¿Realmente necesitamos todos esos pollos? ¿Viven bien esos pollos? No sé, hagámonos preguntas, ¿no? No tengamos los pollos por tener. Nos preocupa muchísimo caer enfermos. De hecho, mi canal de comunicación le he llamado La Salud de la Humanidad desde hace años, porque creo que la salud es una de las cuestiones más transversales, que preocupa a gente de más tipo de edad, de nivel económico, nivel cultural, región, ¿no? La salud es algo bien entendida de una manera holística, algo que nos puede unir en la adversidad, como en el matrimonio, ¿no? o en la prosperidad, pero nos preocupa caer enfermos por una pandemia, como tantas grandes amenazas, pero en realidad lo que nos amenaza no es tanto la pandemia, sino una enfermedad mucho más grave que la pandemia. Las pandemias, el cambio climático, la contaminación o la pérdida de especies son en realidad síntomas de una sociedad que de lo que está enferma realmente es de insostenibilidad. Gracias. Gracias. Fernando, ¿Sí? impresionante tu conferencia. Gracias. Te decía cuando te he conocido personalmente ahí en el hall que hoy Albacete es un poco mejor ciudad, gracias a lo que nos has contado. Bueno, aclarar que esta conferencia no la ha organizado Hacemos Barrio, la ha organizado la Biblioteca Pública del Sol, Amparo Cuenca, que la tenemos aquí, bibliotecaria, y Ecologistas en Acción. Bueno,
A ver, te ha seguido mucha gente por internet y ha habido una pregunta, o varias. Bueno, Enrique Arribas, que es catedrático de física, creo, de la Universidad de Castilla-La Mancha, dice: la relación entre la ciencia y la política en materia ambiental es compleja y a menudo conflictiva. ¿Consideras que los responsables políticos están realmente utilizando la ciencia en la toma de decisiones ambientales o prima más la presión del sector económico? Bueno, la respuesta es bastante evidente tras lo que he dicho, ¿no? Lo que es enriquecedor es entender un poco por qué pasa eso, por qué los políticos cada vez se dejan asesorar menos por la ciencia. La ciencia se consulta, pero es como el oráculo de Delfos. ¿Os acordáis cuando iban a una batalla? Miraban y si el oráculo era favorable, iban a la batalla, y si no era favorable, pero habían decidido que iban a la batalla, iban igual. Y eso es un poco lo que pasa con la ciencia. Se consultan los científicos y en muchos casos, si lo que dice el científico es incómodo, no me encaja o tal, se pospone, se busca otro científico hasta que encuentres a uno que más o menos te dice algo más o menos compatible con tu decisión a priori. Y yo creo que eso muestra una vez más que ese triángulo esencial para cualquier civilización, que es el sector público, los responsables políticos, por un lado, el sector privado, el gran músculo inversor y tecnológico, y la ciudadanía, tienen que funcionar alineados. En el momento que uno de los tres, o dos de los tres, o los tres, empiezan a disociarse, todos, incluyéndoles, pagamos las consecuencias. El problema congénito de los políticos, que ellos lo sufren, nosotros lo sufrimos, pero todos lo causamos, es el cortoplacismo. Los políticos se mueven en plazos de 3-4 años y su único objetivo es ser reelegidos. De hecho, en las revistas científicas se emplea como indicador numérico del riesgo que un político es capaz de asumir, como la valentía, en concreto se mide como el riesgo que un político es capaz de asumir de no ser reelegido. Cuando un científico informa a un político que las medidas son incómodas, que las medidas pueden costar un dinero, un sacrificio, ponerse una mascarilla, eso tiene un riesgo político. ¿Qué riesgo? Que la sociedad no lo entienda a tiempo y vengan las elecciones antes y no te reelijan. Y eso lo hemos aceptado todos, no creo que sea cuestión de culpabilizar a los políticos. Eso es una reflexión civilizatoria. No podemos vivir en cosas complejas, en cosas que la resolución lleva décadas, en plazos de 3 o 4 años. Las empresas incluso van a informes trimestrales. ¿A dónde va una empresa de trimestre en trimestre? Pues es como si pintáis en un papel la trayectoria de una hormiga borracha. No va a ningún lado. No hace falta ser ni CEO ni economista, no va a ningún lado. Y eso le pasa un poco a esta civilización, que no va a ningún lado. Y eso no le podemos culpar solo a los políticos. Ellos quizás son los más visibles porque toman grandes decisiones, pero detrás estamos los ciudadanos, no solo votándolos, sino mirando a otro lado o preocupados con otras cosas. Y el sector privado, lo vimos con la Dana. Ejemplo de la Dana. Por supuesto que falló el sector público. Y así está Amazon con 5 grandes manifestaciones pidiendo su dimisión. No hay que entrar mucho en eso. El sector privado, ¿qué hacía mandando a los trabajadores a trabajar? Pero si el sector privado, la Ford, que tenía a los trabajadores metidos en la fábrica y iba a venir un autobús a por ellos, que nunca llegó, claro. ¿Cómo va a llegar? Pero ¿qué haces tú mandando a los trabajadores? Y también fallamos los trabajadores. Yo personalmente, y creo que muchos y muchas de vosotras, no sabía que teníamos un derecho, que a base de no usarlo, pues se nos olvida que está, que es el derecho de no ir a trabajar si hay riesgo cierto para tu integridad física. Es un derecho que costó mucho ganar, que si los trabajadores hubieran sabido el 29 de octubre que lo tenían, a lo mejor muchos y muchas hubieran dicho, ¿sabes qué? Yo no voy a trabajar. No, tienes que ir, tengo que ir, me agarro a mi derecho y no voy. Pero ni lo sabíamos, porque el Producto Interior Bruto, el rendimiento, producir coches, vender, mover esta economía, no se sabe para qué, es prioritario a todo, a la vida de las personas. Es que yo creo que tenemos mucho que revisar. Y los políticos son solo una manifestación de una disfunción civilizatoria. A mí claro que me gustaría que me hicieran más caso, pero yo no basto. Lo que decía, necesitamos humanistas. Y lo que se hace con los humanistas es quitárselo de en medio, como no sirven para nada. Yo quiero una persona que me diga cuántos remaches hacen falta en un puente. Pero que me venga un filósofo a preguntarme para qué, a dónde voy, eso no sirve para nada.
Y eso lo estamos aceptando todos. Cuando nosotros educamos a un hijo, le decimos, no hagas filosofía, que no sirve para nada. Todos formamos parte un poco de una sociedad que se dirige y no se sabe muy bien a qué ni por qué, muy alejado de lo que le hace sana y feliz, lo que le da sostenibilidad, y por eso es una reflexión. Yo cada vez que puedo me muevo a una reflexión global, coral, de vamos a pensar, cuando me dicen si estamos a tiempo, claro que estamos a tiempo, pero solo si el tiempo lo empleamos en pensar, si no nunca tendremos tiempo, como la economía nunca tendrá suficiente. Te hago una pregunta más y ya paso el micrófono a la gente que está en la sala. Voy a ser más breve, Pregunta Alejandro Cencerrado, que no sé si lo conoce. Sí, claro, que además hemos publicado en la misma editorial. En la misma editorial, efectivamente, que el otro día tuvimos el placer de tenerlo aquí dándonos una conferencia, y que además es que es mi hijo. Sí. Pregunta. Antes del COVID, recuerdo muy bien que se generaba una alarma enorme por muchos virus que no tenían ningún peligro. Este alarmismo generaba beneficios millonarios entre las farmacéuticas, a pesar de no ser peligrosos. ¿Cómo diferenciamos en el futuro qué virus merecen realmente un desembolso millonario y cuáles son puro alarmismo? Bueno, yo creo que él mismo sabe la contestación también, ¿no? Depende a quién preguntes. Si tú preguntas al sector farmacéutico, probablemente mire el fármaco que más dinero le dé. Pero si tú le preguntas a los expertos sanitarios o epidemiológicos o virólogos, te dirán los riesgos más ciertos que la ciencia pueda tener, que no siempre son ni los que te dan oportunidad de negocio, ni los que puedes implementar medidas fáciles o difíciles. Depende a quién preguntes. Y en esto nos estamos volviendo especialistas. Tú vas a la consulta de un médico y si no te gusta el diagnóstico vas a otro, y si no vas a otro. Y eso lo hacemos con casi todo. En lugar de a priori decir, ¿quiénes son los que saben de esto? Y a esos me voy a atrever a preguntarles. No, no hacemos eso. Voy a este, uy, lo que me ha dicho. Voy a este, uy, voy a este. Mira, este sí que se le ve que sabe, se le ve porque ha dicho algo que te gusta, que te resuena, que te es compatible con lo que a priori pensabas, o tal. Y ese es el tema. Claro que hay herramientas, si escucháis a Margarita del Val, experta en muchos de estos temas, que estuvo muy presente esta mujer en la época de la pandemia y que periódicamente la consultan, ¿no? Ella te dice con una precisión bastante sorprendente y muy certera sobre dónde están los riesgos. Para ella, por ejemplo, es más peligrosa la monkeypox, la llamada también esta viruela del mono, ¿no? Porque es mucho más letal. Ella te lo puede explicar mejor que yo, ella lo entiende mucho mejor. Y ella te puede calibrar los riesgos también para quién, para qué sector de actividad, para qué parte. Y claro que la ciencia tiene bastantes formas de calibrar los riesgos, pero prima mucho el negocio. Solo os dejo una tarea para casa. El precio del medicamento. El precio del medicamento es una especie de secreto de Estado que se negocia a puerta cerrada. Con nuestro dinero se ve un medicamento que salva vidas, ¿cuánto va a costar? El Estado negocia a la baja, el farmacéutico a la arriba, nadie se tal, y de ahí sale como una fumata blanca. El precio es... ¿Cómo? El país pueda pagar. Exacto. Eso es. Tal cual. Pero todo eso está ocurriendo. O sea, eso no es fijaros a dónde vamos a ir a parar. Eso es así como se decide algo tan elemental como el precio de un medicamento. Entonces, ¿cómo vamos a decidir los riesgos para la humanidad? Pues le pregunto a uno, dice mi cuñado, si es que hasta los cuñados entran en la ecuación. ¿Alguna pregunta? Brevedad, que creo que se tiene que volver a Madrid ya. Tengo el tren, es más tarde, es a las 22 algo, ¿eh? En el último... A las 10 te vas. A las 10 tengo que estar dentro. Si quieres te da como cama, tampoco pasa nada. Mañana tienes algo como te puedes llevar hoy. Me gustaría dormir en mi cama. Gracias. Fernando, muchísimas... Claro, gracias por venir. Yo sé que muchos y muchas tendréis que iros. Fernando, Sí. muchísimas gracias por tu trabajo, por la ilusión que le pones, ¿vale? Yo en eso soy bastante más pesimista. Tenía un montón de preguntas, pero tengo un Twitter, no soy de Twitter, pero me ha llegado del 4 de marzo del 2025,
¿vale? O sea, antes de ayer, que dice que todos los proyectos federales se pararán en todas las universidades que permitan protestas ilegales. Agitadores serán arrestados permanentemente, los estudiantes no americanos serán devueltos a sus países y los estudiantes americanos serán permanentemente quitados su trabajo, su beca, y se agradece la difusión de este mensaje. Lo escribe Donald Trump. Bueno, estamos viviendo tiempos muy convulsos. Una de las cosas con las que muchas veces acabo es con 15-20 minutos de reflexiones en torno a eso. Pero hoy pues estaba con el libro y me he centrado más en pandemias, aunque algo se me ha visto, ¿no? Cuando he hablado de la desinformación, de los bulos y demás, ¿no? Fijaros, leí un trabajo hace poco de humanistas que decían que el cuestionamiento y la erosión de las instituciones, de la democracia, de los parlamentos y tal, no es una consecuencia del modelo económico, la situación en la que estamos, las tensiones geopolíticas, es un requisito. Lo primero que hay que lograr para poder sobreexplotarlo todo es que nadie crea nada, que nadie confíe en nada. Entonces a mí me emociona que esta tarde hayáis sacado un rato para hablar de estas cosas, pensar, podéis estar más de acuerdo, menos de acuerdo, llevarlo a más las últimas consecuencias, pero esto es un ejercicio que ahora mismo en Estados Unidos no es tan fácil de hacer. Hoy, en lo que es América y las películas, por primera vez en 80 años Europa va por un lado y Estados Unidos por otro. Después de 2 grandes guerras y de tanto vivido juntos, Europa va por un lado y Estados Unidos va por otro. Son piezas escalofriantes. ¿Y cómo se está haciendo esto? Bueno, el porqué es por una visión muy a corto plazo de poder sobreexplotar los recursos y enriquecer rápidamente a algunos y algunas. Ese es el objetivo, además no lo disimulan, no hay que ser conspiranoico, eso lo declaran, ¿no? Pero los medios para conseguirlo es eliminar los contrabalances democráticos, el que haya una sociedad crítica, informada. ¿Cómo una sociedad va a tomar decisiones si no se informa? Entonces, de las primeras cosas que está haciendo Donald Trump también es eliminar palabras, conceptos que no se pueden publicar, diversidad, no se puede. Quitas conceptos para que no se sepa, no se hable o no se pueda hablar. Son los primeros pasos para poder seguir avanzando en una política que ya no va a tener contrapesos. Echas a unos, insultas, vejas, odias, caricaturizas y amenazas a otros, y al final ahí vas como ganando pequeños avances, y eso es lo que está haciendo también a la vista de todos, de forma muy grotesca, Trump, pero Milei lo ha hecho y lo está haciendo en Argentina a una escala diferente con su motosierra. Aquí tenemos a Orbán en Hungría, tenemos algunas opciones muy extremas, políticas muy duras, que ¿qué hacen? Muchas veces simplifican el mensaje científico a 2 obviedades, alguna de ellas medio manipulada, y luego le dan soluciones a la gente que no son ciertas, que son soluciones que les hacen creer en que América será otra vez grande a base de separarse de todo lo demás. En un mundo globalizado no hace falta ser muy listo para saber que esa vía tiene los días contados. Pero eso funciona. Eso funcionaba con Goebbels. Goebbels era Musk y Trump es Hitler. Hay un especialista, no recuerdo el nombre, un alemán muy mayor, tiene 90 y pico años, especialista, el principal especialista mundial del fascismo. Y en el primer mandato de Trump le hicieron una entrevista, salió una versión resumida en El País, le preguntaban si pensaba que Donald Trump era fascista. Para él, que era un especialista en el fascismo, era una palabra muy gruesa, a lo mejor nosotros la soltamos con más ligereza, pero esta persona estuvo en la entrevista para arriba y para abajo. En el primer mandato Trump daba algunos síntomas, pero no encajaba todo, y bueno, las circunstancias históricas, etc. Ahora se lo han vuelto a preguntar, y el hombre dice, no tengo ninguna duda, es uno de los fascistas más peligrosos para la humanidad por su escala global, que nunca otro fascista ha tenido ese impacto, más allá de su nación, de su imperio. Y esto está ocurriendo, y esto lo ha dicho un señor de 90 y pico años, cualquier día el pobre muere de viejo ya, y es el mayor especialista de una cosa que pronto estará prohibido hablar.
hay personas, cada vez en más grupos distintos, que dicen tenemos que lograr que en nuestro país vuelva a dar vergüenza que te digan que eres facha. Eso es muy duro, pero es que estamos normalizando y trivializando cosas que conllevan un sufrimiento de terceros, que conlleva una pérdida de derechos. La información es el primero. Estamos sustituyendo la libertad de expresión, la primera enmienda de los Estados Unidos, por la libertad de opresión. Delante nuestro, el país grande que exalta, ¿no?, su constitución, los derechos. La primera enmienda es la libertad de expresión. Y el propio presidente, delante de todos, aplaudiéndole y riéndole las gracias, se está cargando palabras que ya no se pueden decir. Esto yo creo que es un extremo, es una cosa muy extrema. No creo que se contagie a todo el mundo, ni mucho menos. Nos tiene que hacer un poco pensar. Donald Trump creo que no va a poder conseguir ni la mitad de lo que promete, simplemente porque todavía existen algunos contrabalances, no tanto democráticos como jurídicos y económicos. Te tengo que llevar al tren. Tú me dices. Solo un dato ya. Respecto a lo que habéis dicho los medicamentos, solo hay que leer un poco lo que ha pasado con el fentanilo, Claro. el origen del fentanilo, que es avaricia, y luego la epidemia que tenemos del trastorno de espectro autista. En años 70 era 1 de cada 1.500 nacidos, y actualmente es 1 de cada 63 nacidos. Eso es una pandemia, ¿eh? Ya. Sí, hay problemas de salud muy graves que nos deberían hacer reflexionar. Estos médicos hablaban de reflexionar a raíz de la gripe aviar, pero el autismo y hay un montón de ejemplos. Es que es nuestra propia salud, física, mental o las dos. En fin, reflexionemos y que no nos tiemblen demasiado las piernas. Creo que tampoco merecemos, después de haber decidido echar una tarde aquí, que todo sean malas noticias, que todo sea horrible, oh cielos, qué horror, y salir por la puerta un poco con los hombros caídos. Pero es verdad que hay razones para que caigan los hombros, pero también tenemos que buscar razones. Como decía Paco, yo tiendo a trabajar en el optimismo, pero hay que currárselo porque los entornos en los que estamos predominan muy malos escenarios. Sí, precisamente te iba a hacer una pregunta que seguramente no debo de hacértela. Entonces, adelante. No te creas, no te creas. Pero en relación a todo lo que estás diciendo, efectivamente, los investigadores estadounidenses, una buena parte de ellos, están muy asustados y están muy preocupados por su propio futuro, claro. Se van a la calle y lo saben. Sí, totalmente. Pero fíjate, yo di un salto grande a la comunicación en el primer mandato de Trump. Yo llevo muchos años más o menos dando alguna charla de divulgación, pero cuando me lo tomé más en serio, abrí mis canales en YouTube y me puse ya a dedicarme más tiempo y a aprender cómo contar a más gente, fue a raíz del primer mandato de Trump. Pensad que en aquel primer mandato, días antes de que entrara en el gobierno, millones de datos climáticos se transfirieron a otros servidores, los más vecinos en Canadá, pero también a Europa, para que se salvaran datos científicos sobre el clima que se sabía que Donald Trump los iba a borrar, secuestrar o vete a saber qué. Eso en el primer mandato, donde estaba tanteando y donde era mucho más suave que ahora. Por supuesto que los científicos en ese país están muy amenazados, pero hoy en día diría que empieza a cundir un poco, no sé si el descrédito, pero sí el dar caña a los científicos. A mí mismo, en la Dana, en noviembre, las primeras semanas de noviembre, me pusieron encabezando una lista de personas a eliminar. 200.000 personas decían que yo era una persona a eliminar y compartían datos personales para eliminarme, a mí. Que digo, pero yo puedo ser un poco graciosín y tocar narices, pero no sé. Pues a mí me querían eliminar. Tenemos muchos más investigadores que divulgadores. Precisamente tu empresa para la que trabajas, la divulgación no es algo que le interese especialmente. Le gusta mucho la cuestión de poder tener investigadores de alto nivel, con mucho prestigio, poder publicar a unos niveles muy elevados y de muchísima importancia, pero los divulgadores no es su fuerte. Y precisamente te quería preguntar,
porque además creo que en España, por un lado, estamos muy orgullosos de tener un organismo como el CSIC, pero por otro lado, pues es un organismo que sinceramente está fallando mucho y está dejando de priorizar lo que verdaderamente tiene que priorizar. Y entonces yo te quería preguntar por tu empresa, pero por eso te decía, digo, a lo mejor no debería. No, yo creo, o sea, la autocrítica es algo que se ejerce en la ciencia, debe ejercerse desde el día 1, ¿no? Entonces, mirarse a sí mismo al espejo. Yo tengo que estar agradecido al CSIC en lo personal porque me ha permitido hacer una carrera que me ha gustado mucho, me ha dado siempre mucha flexibilidad y ahora mismo pues no me está poniendo ningún inconveniente en que me esté saliendo del guión, ¿no? Que estoy haciendo muchos viajes que no me da tiempo a justificar, que estoy haciendo muchas cosas que están en el límite, en fin, y ahí está haciendo la vista gorda. ¿Por qué? Pues porque entiende que mi labor pues lo justifica, ¿no? Y eso me lo hacen también saber, me cuentan conmigo el gabinete de prensa, en fin, pero es cierto que es una institución, pensemos sus orígenes ideológicos. Hasta hace no mucho, en el edificio central del CSIC, había una gran inscripción en mármol que recordaba el origen de la institución. Y ahí aparecían las palabras de Francisco Franco en latín, y eso se tapó un poco por decoro, ¿no? La institución está haciendo algunos avances en cosas, ¿no? Está empezando a valorar en los currículum un poco dedicación a la docencia y a la comunicación, pero es verdad que quizá tiene una manera muy implacable, que ha castigado mucho a las mujeres, más que a los hombres, todavía, doblemente a las mujeres, ese currículum inflexible, productivista, basado en unas métricas. El CSIC ha sido uno de los máximos exponentes. Se daban situaciones grotescas, costaba más entrar en el CSIC que en otros centros de esa especialidad más potentes en Estados Unidos, en Japón o en Alemania. Era desproporcionado. Los que al final entraban eran mejores que algunos premios Nobel en cuanto a méritos personales. Claro, eran personas que se habían dedicado de una manera casi ya enfermiza y su capacidad de empatizar con la sociedad era mínima porque no tenían ni un minuto. Y eso no estoy seguro que sea muy razonable en los tiempos que corren. Sí, dime. Sí, buenas noches. Muy buena su conferencia, realmente salí de mi ignorancia de un montón de cosas. Viví la pandemia en Londres. O sea, la realidad es que yo estaba en una organización antivacuna en la ciudad de Richmond, y la gente de todo ese condado no se contagió. Nadie se quería vacunar en ese lugar y no hubieron muertes. Lo mismo pasó en Canterbury, que eso es cercano a Kent, donde está una de las universidades más importantes del mundo. Ahí no usaron barbijo y tampoco hubo muertes. ¿A qué se debe eso? Bueno, en cualquier distribución de fenómenos complejos es una campana de Gauss y puede haber situaciones estadísticas anómalas, pero no estadísticamente representativas. Es verdad que también las vacunas han tenido algunos efectos secundarios, no son totalmente inocuas, pero en los porcentajes en los que afecta a la población son muy pequeños. Es decir, siempre hay aprendizaje en las excepciones, en las anomalías, en las cuestiones sorprendentes, pero no tenemos que convertir la sorpresa y la excepción en la regla, ¿no? Tenemos que cortar ya, porque pierdes el tren, seguro.